Bendiciones, mis hermanos. Reciban un saludo de nuestra parte, doctor Montalvo Suero, a todos los estudiantes de la Universidad Teológica de Shalom, como también a aquellos hermanos que nos siguen directamente de la página de YouTube y también de la página de Facebook. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús a mis amigos, mis colegas, mis compañeros de ministerio, pastores y amigos. Bendiciones grandemente en el nombre de Cristo Jesús. En el día de hoy queremos traerle un estudio del libro de Números, un libro muy importante que forma parte de los estudios que estamos realizando del libro de Pentateuco. En primer lugar, tenemos que saber cuál es el origen de este nombre, del nombre de este libro. Se basa directamente en la traducción griega del Antiguo Testamento, conocido por el nombre de Septuaginta o versión de los 70, que fue ordenada o fue, diríamos, compendiada en el año, en el siglo tercero antes de Cristo, amén, por Ptolomeo Filadelfo. Este libro recibe el nombre precisamente porque ordena dos censos. Comienza con un primer censo estando Israel en el Sinaí y termina con un segundo censo ya Israel prácticamente entrando a la tierra prometida. Y por eso llama a arigmo. Arigmo es números en griego. Por otro lado, el nombre de este libro en hebreo es completamente distinto. Si nosotros buscamos en la Biblia hebrea, vamos a encontrar que se llama Bamidbar. Bamidbar significa en el desierto, ya que los hebreos acostumbraban a nombrar cada uno de los libros del antiguo de la ley, perdón, de la Torá, como así se conoce, con el nombre de las primeras palabras con que comenzaba el libro. Y en hebreo se comenzaba de esta forma: en el desierto habló Jehová a Moisés, y por lo tanto se conoce simplemente con el nombre de en el desierto o Bamidbar. Otra particularidad que tenemos nosotros cuando vamos a estudiar el libro de Números son las siguientes. Primero tenemos que recordar los nombres completos en hebreo de los 5 libros que componen la Torá o es el Pentateuco. Bereshit, que es el Génesis, que significa en el principio. Shemot, que significa es el Éxodo, que significa salida. Amén. Igualmente, Uayikra, que es Levítico, que significa, amén, llamó, amén. Y Bamidbar, que es en el desierto, libro de Número, como también Devarim, que es la palabra que significa el libro de Deuteronomio. Estos 5 libros forman una unidad inseparable que son considerados en la Biblia hebrea como un solo libro. Nosotros, amén, por herencia de la Septuaginta, la tenemos dividida en 5 grandes tomos. Amén. Que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Pero en la Biblia hebrea se conoce solamente como la Torá. Amén. Que significa la ley o los libros de la ley, que contienen 613 mandamientos a los cuales está sujeto el pueblo de Israel. Es significativo, sin embargo, tener la separación por tomos o por libros, ya que hace distinciones importantes. El propósito general del Pentateuco, como lo vimos en una primera unidad, es darle una identidad nacional al pueblo escogido de Dios a través de una perspectiva histórica, de una perspectiva teológica, de una razón de ser al pueblo de Israel. De tal forma que sin el Pentateuco la conquista no hubiese sido posible, porque lo único que animó, que dirigió, que le dio sentido a la conquista de Israel a la tierra de Canaán son estos libros Pentateuco, y lo único que dan identidad histórica al pueblo de Israel es el Pentateuco, porque lo conecta directamente con los grandes padres de Israel, como es Abraham, Isaac, Jacob y Esaú. Amén. Y de tal razón podemos decir que hay una línea histórica o una historia deuteronómica importante que explica la razón del ser del pueblo de Israel, pero sobre todo Israel adquiere esa identidad histórica como pueblo de Dios estando precisamente en el monte Sinaí. El Pentateuco, sin lugar a duda, se puede decir que es el ABC de las profecías bíblicas, porque sin él no tiene sentido los demás libros de la Biblia. El Pentateuco le da sentido a los libros poéticos, le da sentido a los libros históricos, y le da sentido también
a los libros proféticos. Amén, que es la fuerza histórica o es, mejor dicho, es el carácter histórico a través del cual se sustentan cada uno de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora bien, decíamos que había que darle sentido y que es importante separar cada tomo del Pentateuco. Amén. Penta, 5, teuco, tomo, así como lo indica su nombre. El Génesis, por ejemplo, describe desde la creación del mundo hasta la muerte de José en Egipto, cubriendo unos 4.000 años, desde el año 4.000, perdón, unos 3.000 y pico de años, 3.000 y algo de años, desde el año 4000 hasta el año 1876. Amén, o sea, unos 3200 años está cubriendo. El Éxodo se extiende desde el descenso de Jacob a Egipto hasta el monte Sinaí. O sea, estamos hablando del 1876 al 1446, que es la fecha que la mayoría de los historiadores sagrados dan acerca de la salida o del éxodo de Israel. Y por lo tanto, el éxodo cubre unos 400 años de historia. El libro Levítico apenas cubre un mes de historia y está entre Éxodo y Número. Y el libro del Número, que tiene una gran fuerza, gran significación, gran importancia histórica, es desde la salida del Sinaí hasta el final de los 40 años de Israel peregrinando en el desierto, prácticamente desde el 446, que es la salida o el Éxodo, hasta el año 406 antes de Cristo, que es cuando ocurre la conquista de Canaán bajo liderazgo de Josué. Así que estamos en el libro de Números, que cubre 400 años. Amén. Y es muy significativo entender este libro porque le da sentido a la narración de Deuteronomio y a la narración, amén, de otros libros sagrados que encontramos en las Escrituras. De esta forma, encontramos que Israel estaba en el desierto y por esta razón vemos cuál es el tema central de este libro. El tema central de este libro de Número, aparte de los dos censos que se realizaron, que tienen un propósito distinto cada uno de estos dos censos, amén, encontramos que su propósito central, amén, son describir las peregrinaciones de Israel por el desierto. Y simplemente si vamos a ponerle un tema general, le pondríamos las peregrinaciones en el desierto. En tal sentido, amén, vemos que a través del libro del Número nos presenta la imagen de un pueblo que Dios toma para sí, que es guiado y puesto a prueba su fidelidad en cada área de su vida, amén, y presenta a un Dios que provee, a un Dios que suple, que a pesar del gran número de personas, de aproximadamente 1 millón de personas, y de la gran cantidad de suministro que este grupo de personas necesitaba, tanto agua, alimentos, ropa, etcétera, Dios se manifiesta como el gran proveedor, el gran protector del pueblo de Israel durante estos 400 años en el desierto. Y muchos nombres que tenemos hoy de Dios precisamente surgen a raíz de esta experiencia en el desierto. El Dios que provee, el Dios que sustenta, Jehová es mi bandera, etcétera, etcétera. Ahí encontramos esos nombres preciosos que encontramos nosotros de Jehová. Números pudiera ser la historia del fracaso de Israel. O sea, si Dios no hubiese intervenido de forma milagrosa, de forma grandiosa, con su brazo poderoso, estamos completamente seguros que Israel no se hubiese conocido hoy como nación, ni mucho menos hubiese conquistado la tierra de Canaán, ya que hubiesen perecido todos en el desierto y ninguno de esa generación ni de ninguna otra generación hubiese existido y la descendencia de Abraham lamentablemente se hubiese extendido en el desierto. Por eso decimos, Número pudiera ser la historia del fracaso de Israel, de un pueblo que casi perece en el desierto, pero se convierte en una historia de triunfo, del amor de Dios para con su pueblo. Y eso muchas veces ocurre en nuestra historia personal, que muchas experiencias que tal vez sean para fracaso se convierten en victoria porque Dios interviene en nuestra vida. Un Dios fiel que cumple su pacto con Abraham,
A pesar de las fallas, a pesar de las rebeldías de Israel en el desierto, Dios cumple su palabra. En efecto, Número registra las faltas de confianza de Israel, la falta de fe de Israel en las promesas de Dios para entrar a la tierra de Canaán. También cuenta por qué Dios castigó al pueblo de Israel, amén, y por qué anduvo errante durante estos 400 años en el desierto. Y a pesar de todo, Dios protegió a Israel en estos 40 años en el desierto. Amén. Ese fracaso, a pesar de que fue una gran rebelión en Corea, ese fracaso, amén, no frustró los planes de Dios. Al contrario, Dios prosigue sus planes para con Israel de bendecirlo y de entrar en la tierra prometida, y Dios cumple su promesa una y otra vez. En Número, no solo vemos a Israel, sino también vemos la iglesia, por así decirlo, como peregrina en el mundo y que marcha hacia la tierra de promisión, hacia la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial. Y asimismo nosotros nos identificamos con el libro de Números, que ya lo estamos conociendo. Amén. Ahora bien, si nosotros abrimos el libro de Números, ¿qué vamos a ver? Lógicamente que para poder entenderlo, poder estudiar su contenido, tenemos que ver, amén, cuáles son las divisiones naturales que presenta este libro. Y presenta tres grandes divisiones naturales. ¿Cuáles son? Número uno, la primera sección, que son los preparativos para la salida del capítulo 1 hasta el capítulo 10, o sea, capítulo 10, versículo 10. Israel está preparándose para la salida en el monte Sinaí, y vemos, amén, cuáles son los acontecimientos o los hechos principales que tienen lugar, amén, en este libro que describe el libro de Números, que fueron los preparativos para la salida. Números 1 hasta el 10. Amén. Preparativos para la salida. La segunda sección son las peregrinaciones en el desierto, que básicamente son 40 años de peregrinación, aunque no se relatan los 40 años de peregrinación, sino de forma bastante resumida. Amén. Desde los capítulos 10, versículo 11, hasta el capítulo 20, versículo 13. Ahí encontramos en esta amplia sección, encontramos que desde el Sinaí hasta Gades, amén, qué ocurrió en Cades, amén, amén, la gran rebelión en Cades, amén, y otros sucesos más que vamos a ver, amén, en esta sección que son de gran importancia. La tercera sección, no menos importante, es desde el número capítulo 20, verso 14, hasta número 36, 13, que es el final de este libro, que tiene 36 capítulos. Vuelve Israel después de estos 40 años otra vez a Cades, amén, y de Cades viaja hasta Moab. Los hechos ocurridos en Moab. Luego viaja, amén, encontramos las últimas medidas que toma Moisés antes, amén, de la entrada a la tierra prometida. Estas son las tres grandes secciones del libro de Números que tenemos que tenerla siempre bien pendiente. Amén. La primera sección, preparativos para la salida, capítulo 1 al 10:10. Segunda sección, peregrinación en el desierto, que es 10:11 hasta el 20:13. Y tercera sección, que son ya la nueva generación, amén, en Cades, amén, primeramente el viaje a Moab, y el viaje que ocurrió en Cades, cuáles fueron las últimas medidas de Moisés estando en Cades. Los preparativos para el Sinaí son muy significativos. Esto es ya entrando en la primera sección. Amén. Número cubre una época de unos 39 años, unos 40 años aproximadamente, comprendido en el 1490 hasta el 1451. Este es lo que comprende el libro de Números. Ahora bien, en los capítulos 1 al 10, ¿qué vamos a ver? Usted le puede leer su Biblia y vamos a encontrar primeramente cuáles fueron las medidas que tomó Israel como preparativo para la salida del Sinaí, para la peregrinación. Número 1, el censo del pueblo, que abarca los capítulos 1 hasta el 4. Número 2, leyes e instrucciones del pueblo, capítulos 5 y 6. Número 3, encontramos dedicación del tabernáculo, que se registra en el capítulo 7. La consagración de los levitas, que se registra en el capítulo 8, y la celebración de la Pascua, que se registra en el capítulo 9,
Estos 5 hechos son la etapa preparatoria de Israel para salir a las peregrinaciones. Y ya en el capítulo 10 lo que está registrando es la salida del Sinaí y el comienzo de las peregrinaciones del pueblo de Israel por el desierto. El censo del pueblo, que es muy significativo. Lógicamente, tenemos que preguntarnos cuál fue el propósito de este censo. Los primeros capítulos del Número tratan cuestiones de organización del pueblo, lo cual era necesario antes de marchar por el desierto. Y precisamente este es el propósito, amén, de este primer censo que se está realizando. Se preparan para la conquista y por lo tanto requerían de un censo militar para luego establecer un orden estratégico del campamento cuando el campamento marchara hacia la tierra de Canaán, porque lógicamente nadie estaba pensando que iban a durar 40 años en el desierto. Prácticamente lo más que podrían durar son 40 días o 2 meses en el desierto. Amén. Lamentablemente, los hechos que ocurrieron fueron trágicos y esto provocó un cambio total en el plan de Dios, o tal vez era el plan de Dios y ya Dios lo había contemplado desde un principio. El censo se realizó según las tribus y según la familia, separando a quienes eran aptos para servicio militar y excluyendo del censo a las mujeres, los niños y los levitas. En conjunto, Israel era un ejército de hombres, amén, preparados de unos 600,000 hombres, amén. Muchos cuestionan, amén, este censo. Algunos críticos dicen que era demasiadas personas para estar en el desierto, demasiadas personas para haber sobrevivido las condiciones del desierto, o el número es exageradamente grande, porque si solamente son 600,000 hombres de 20 años arriba, hay que considerar también el número de mujeres y el número de niños y el número de adolescentes, y por lo tanto podíamos estar hablando hasta de 1.200.000 personas que estaban en el desierto. En vez de nosotros, amén, dudar de lo que dice la palabra de Dios, debemos creer lo que dice la palabra de Dios y ver el gran poder de Dios de sostener a un pueblo tan numeroso en el desierto. Y por esa razón, nosotros tenemos que confiar y poner aún más nuestra confianza en ese Dios todopoderoso, amén, que sustentó a Israel en el desierto. Y como dice la palabra del Señor, no va a ser la última vez, amén, que será sustentado en el desierto. Apocalipsis capítulo 12 registra la gran batalla entre el gran dragón escarlata y la mujer y la descendencia de la mujer, que fue lanzado en el desierto y protegido por Dios en el desierto. O sea que el desierto parece que es el lugar más seguro para el pueblo de Israel cuando comience la última etapa de lo que conocemos como la gran tribulación, porque los tratos de Dios con Israel aún no han terminado. Dios seguirá protegiendo a su pueblo y Dios seguirá preparando a su pueblo para el encuentro con ese Cristo de la gloria. Casi 4 décadas más tarde se realiza un segundo censo, amén, precisamente ya finalizando el libro de Números, amén, que encontramos en Números capítulo 26, y amén, ya este censo no es de la misma generación que salió de Egipto, es una nueva generación que ha crecido, que se ha levantado en el desierto, amén, de hombres más preparados, más llenos de fe, más obedientes a la palabra del Señor, lógicamente por el castigo de Dios que hizo del pueblo de Israel por haberse rebelado en Cádiz. Eso lo veremos lógicamente un poquito más adelante, que a veces nos adelantamos. Hay que notar que después de este censo y que el propósito del censo fue organizar al pueblo, amén, para la conquista y sobre todo para la marcha, porque en el desierto se va a encontrar con pueblos que le iban a hacer, que iban a ser contrarios, que lo iban a confrontar, y por lo tanto Israel se estaba preparando para cualquier tipo de confrontación que encontrase en su marcha por el desierto, y ya que la mentalidad era la conquista, era un pueblo que se estaba organizando militarmente. De esta manera comienza la organización del pueblo. El paso de las huestes tan grande por a través del desierto, lógicamente representaría una gran amenaza
amén, para los pueblos que habitaban el desierto. No solo por el hecho en sí de que requería un suministro sobrenatural de provisiones, alimentos, amén, sino también porque representaba una amenaza militar para cualquier pueblo circundante. Tanto si estaba el campamento en marcha o si estaba el campamento asentado, había un orden, había una ley, había una disposición, y eso es muy lindo porque nos habla que Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de organización. Amén. Y había una forma de marchar que era extremadamente, digamos, planificada por el Señor. Los levitas tenían como misión servir bajo la supervisión de Aarón y sus hijos, que ya habían sido designados como sacerdotes. Amén. Y los cuales tenían lógicamente la supervisión y la administración de todos los servicios del tabernáculo. Y de acuerdo a las edades tuvieron designaciones, amén, o asignaciones de ciertas responsabilidades. Una elección para nosotros hoy en día. Todos tenían sus deberes y responsabilidades en el campamento del Señor. Y así en la iglesia, amén, no es el trabajo de una sola persona. La iglesia no es el trabajo únicamente del pastor o de un grupito de personas, sino que todos tenemos que estar involucrados en la obra del Señor de una forma u otra, y sobre todo tenemos que respetar un orden y también respetar la autoridad. La autoridad era Moisés. Después de Moisés nombraron 70 ancianos que dirigían al pueblo. Habían otros líderes en sacerdocio. Estaba Aarón y sus hijos. Luego estaban los levitas. Y ese orden, tanto litúrgico como civil, era respetado por todo el pueblo. Amén. Igualmente nosotros tenemos que acostumbrarnos que en la iglesia, en el pueblo de Dios, hay un orden establecido y que debe ser así. Hay asignaciones y habían diferentes grupos de levitas y de sacerdotes, y cada grupo tenía una asignación especial en el tabernáculo y en esta marcha del pueblo de Israel por el desierto. Ahí tenemos, por ejemplo, Aarón y sus hijos tenían la supervisión sobre la totalidad del tabernáculo y sus atrios. Los gersonitas tenían a su cuidado las cortinas y las cubiertas del tabernáculo. Los coatitas estaban a su cargo el mobiliario del tabernáculo, y los meraritas tenían la responsabilidad de los pilares y las mesas del tabernáculo. De esa forma, cuando la nube paraba en una parte, en un lugar, en un territorio, entonces había que parar el campamento de Israel y establecer lo que es la tienda del tabernáculo. Y cada uno ya sabía su responsabilidad, cada uno sabía, amén, cómo transportarla, cada uno sabía cómo ensamblarla, cómo volver a montarla nuevamente. Era un trabajo completamente extenso. Amén, pero ya había provisión, ya había organización y se realizaba con toda normalidad. La organización, la disciplina del tabernáculo era sorprendente. Lo mismo es requerido hoy en día en nuestras congregaciones. El ministerio no es una tarea de una persona, sino una tarea de un equipo de personas. ¿Cómo estaba dispuesto el tabernáculo? Fíjense cómo estaba. Salieron del Sinaí y estaban en dirección rumbo norte. Así que el pueblo se organizó y habían 3 tribus que iban a comenzar adelante al norte. Y esas primeras 3 tribus que estaban organizadas, que cada tribu tenía su bandera y que estaban formados por un grupo enorme de personas, primero, amén, estaba la tribu de Dan, que según el censo estaba compuesta por 62.700 varones de guerra. A su derecha estaba la tribu de Aser con 41.500 personas, y más a su derecha estaba la tribu de Neftalí con 53.400 personas, marchando en ese orden militar como 3 escuadrones que iban rumbo al norte a la tierra de Canaán. Detrás de ellos estaban los meraritas, amén, que fueron 6.200 personas, y detrás de los meraritas estaba el tabernáculo. A una parte y a otra del tabernáculo habían 2 grupos también que protegían el tabernáculo. A la derecha estaban Moisés y Aarón, que estaban a la puerta del tabernáculo caminando igualmente, y a la izquierda estaban los gersonitas con 7.500 personas
y más luego, más atrás del tabernáculo, estaban los caotitas con 8.500 personas. En cuanto a la organización militar, es de esta forma. Al norte dijimos que estaba Dan, Aser y Neftalí. Al sur estaba Gad, Simeón y Rubén, marchando, protegiendo la retaguardia del campamento cuando éste estaba en marcha. A la izquierda estaban las tribus de Benjamín, Manasés y Efraín, y a la derecha, perdón, estaban las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón. El tabernáculo estaba justamente al centro, protegido de forma hermética por estos guerreros, 600,000 guerreros de Dios que están marchando por el desierto. Y de esa forma, amén, marchaba grandiosamente el campamento de Dios con un orden extraordinario por todo el desierto de Israel. Nosotros podemos pensar, amén, después de este censo, después de esta organización, vinieron leyes e instrucciones de parte del pueblo. Amén. Los problemas peculiares a un campamento tan grande requerían de regulaciones específicas, como vemos en el libro de Números capítulo 5 en adelante. Desde el punto de vista higiénico y ceremonial, se tomaron muchas medidas. Por ejemplo, que muchas veces lo leemos y no lo entendemos. Hay medidas que son medidas laborales, como el descanso del séptimo día, descanso el sábado, que tenían que descansar, amén, no solamente los judíos, sino también aún los siervos que estuviesen con ellos, y órdenes precisas de no maltratar al extranjero, de no oprimir al pobre. Son leyes de carácter social, de carácter humanitario que están en la ley de Dios. Otras leyes son de carácter de salubridad. Por ejemplo, la ley de los leprosos. Amén. La ley de personas enfermas, separándolas del campamento a fin de evitar la propagación de enfermedades. Amén. O el contagio de cualquier tipo de enfermedad, cualquier síntoma que se presentaba, ya sea de lepra o de otro tipo de enfermedad. Amén. Esa persona era separada del campamento y puesto en cuarentena. Así que la Biblia registra, lógicamente, la primera cuarentena que se establecieron en el mundo. Y mucho antes de que la ciencia progresara, ya la Biblia hablaba de ciencia, hablaba de medicina, y ya la Biblia tomaba medidas apropiadas para muchos tipos de enfermedades. Pero aparte de las enfermedades que son leyes de salubridad, habían leyes de orden público. Y esas leyes de orden público tenían que ver con el robo, por ejemplo, con la infidelidad marital, y etcétera, etcétera. Todas estas medidas que tienen que ver con la organización del campamento y cómo convivir en comunidad y proteger a ese campamento fueron dadas mucho antes del pueblo saliese del Sinaí hasta la tierra de Canaán. El tabernáculo, por lo tanto, se convierte en el centro de la vida religiosa de Israel. Y por lo tanto, también en Números capítulo 6, verso 22 en adelante, encontramos lo que es la bendición sacerdotal, que es muy importante para el pueblo de Israel. A finalizar el primer año, acampando en el Sinaí, fue erigido el tabernáculo y se convierte de esta forma en el centro de la vida religiosa de Israel. Entonces los sacerdotes debieron recibir una fórmula para bendecir a la congregación. Esta fórmula la encontramos en Número capítulo 6, versículos 22 al 27. Contiene las instrucciones de Moisés sobre la bendición sacerdotal. Esta es la oración bien conocida. Aseguraba a los israelitas no solamente el cuidado de Dios y de su protección, sino también la prosperidad y el bienestar de Israel. Cuán importante es la bendición de Dios en nuestras vidas. Amén. La bendición del pastor a la congregación, la bendición de Dios a la iglesia, la bendición del padre a sus hijos, bendecir a la familia, bendecir a tus hijos, bendecir tu matrimonio. Amén. Lógicamente que son ejemplos dignos de seguir lo que estamos viendo en esta historia tan importante. Amén. Que aún hoy en día, amén, nos muestran ese carácter. En Números capítulo 6, verso 22 al 27, dice de la siguiente forma: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles:
Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice Dios tocante a esta fórmula. Después de esto se dedica el tabernáculo. Después de estos hay instrucciones específicas para las lámparas del tabernáculo. Aarón recibió instrucciones sobre las lámparas. Amén. Y también se le habla de la hechura del candelero, el cual debería ser de oro puro, labrado a martillo, no obra fundida, no obra de fundición. Y hay una expresión en la Biblia que muchas veces nosotros confundimos. Y es la expresión: amén, antes que la lámpara fuese apagada. Le encontramos en 1 Samuel 3:3 y otros textos más de la Biblia, y significa antes del amanecer, porque las lámparas se le ponían aceite, amén, y estas lámparas tenían que ser reemplazadas por otra, amén, antes que se apagaran, amén. Así que se ponía la nueva lámpara y la lámpara vieja era apagada. Amén. Y por esa razón, en las horas madrugadas, los sacerdotes aprovechaban para hacer este cambio, porque no era la misma lámpara que iba a estar continuamente encendida, sino que diferentes lámparas se encendían. Así que esa expresión, antes que la lámpara fuese apagada, significa antes del amanecer. Es una indicación de una hora de la madrugada. Las lámparas simbolizan el testimonio de Dios que da luz y la palabra de Dios que ilumina, como vemos en el Salmo 119, versículo 5, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En el Nuevo Testamento, las lámparas representan el testimonio del creyente que da luz a quienes andan en tiniebla y oscuridad. Como dijo Jesucristo: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Cuyas vidas deben estar llenas de aceite, como dice Jesucristo en las parábolas de las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25. Las lámparas también representan el testimonio de una congregación. En Apocalipsis capítulo 1, versos 12 y 20, vemos que Cristo se manifestó en medio de 7 candeleros de oro, es decir, en medio de las iglesias del Apocalipsis. Cada candelero de oro, cada antorcha de oro que estaba iluminando representa una iglesia en el libro de Apocalipsis. Este es el significado lógicamente alegórico que tienen las lámparas que tienen la luz. Luego se prosigue con la consagración de los levitas. Los levitas fueron públicamente presentados para su consagración como asistentes de los sacerdotes, y es una medida muy importante que se tomara en esa ocasión. En ese momento se celebra lo que es la Pascua, y esta Pascua ocurrió, la última que celebraron fue estando en Egipto. Amén. Pero ahora ya salieron de Egipto, han transcurrido prácticamente un año. Amén. Y precisamente al cumplirse un año de la salida de Egipto, celebran una segunda Pascua, porque la Pascua fue instituida como una conmemoración perpetua para los hijos de Israel, conmemorando lo que es la salida o lo que es el éxodo. Esta Pascua en particular tenía un propósito, y era, amén, era restablecer, era renovar los pactos con Dios. Amén. La renovación del pacto de Dios. Los 50 días después de la primera Pascua llegaron al Sinaí. A los 50 días reciben la ley de Dios. Amén. En el monte Sinaí, que lo encontramos, lo vimos en el libro de Éxodo, y ahora ya se construyó el tabernáculo, se erigió el tabernáculo, y marchan del Sinaí a la tierra de Canaán lleno de esperanza, lleno de sueños, lleno de ilusiones, y por lo tanto quieren recibir, renovar el pacto con Dios, y para renovar ese pacto con Dios celebran esta segunda Pascua que le encontramos, amén, nosotros en el libro del Número. Alabado el nombre del Señor. Así que todo el pueblo acude al Señor, a la presencia de Dios, a celebrar esta segunda Pascua. Aquí hacemos un alto porque terminamos lo que es la primera sección del libro de Números. Amén.
Y tenemos el siguiente cuestionario. Perdón. Amén. Llene, por lo tanto, este cuestionario lo que están estudiando con nosotros, este curso este curso, perdón, de Pentateuco y del libro de Números. Número 1, explique el nombre y su significado del cuarto libro del Pentateuco, es decir, el libro de Números. Número 2, ¿qué periodo de tiempo abarca este libro? 3, ¿cuál es el tema central del libro de Números? 4, enumere las 3 grandes secciones del libro de Números. 5, enumere los preparativos del pueblo de Israel antes de la salida del monte Sinaí. 6, ¿cuál es el propósito del primer censo antes de la salida del Sinaí? Número 7, ¿qué funciones tenían los siguientes grupos? Aarón y sus hijos, ¿qué funciones tenían? Los gersonitas, los coatitas, ¿qué funciones tenían? Y lógicamente los meraritas, ¿qué funciones tenían? Y el número 8 y última pregunta sería, ¿qué importancia tuvo la celebración de la Pascua en este momento, justamente antes de la salida, amén, del Sinaí al desierto o comienzo de la peregrinación? Lógicamente puede darle pausa, regresar para atrás el video y tomen notas, amén, de estas 8 preguntas que le hemos realizado. Aquellos que están inscritos en la universidad y que necesitan estas calificaciones para seguir avanzando, por favor, la va a llenar estas calificaciones y se pondrán con nosotros y pondrán en contacto con nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde, bendiciones y nos vemos en breve en la segunda sección del libro de Números. Bendiciones para cada uno de ustedes. Amén.